Quiero recordarte algo en lo que probablemente no piensas demasiado. Te vas a morir. Algún día tendrás que decirle adiós a este mundo extraño y maravilloso. Y yo también me voy a morir. Esta voz que escuchas ahora ya no volverá a compartir las ideas que flotan en su mente. Todos vamos caminando hacia esa escalera, algunos con más rapidez que otros. Y aunque la mayoría de nosotros lo olvidamos a menudo, esa es la verdad más irrefutable que existe. Pero saber esto es un alivio, ¿sabes? Somos realmente afortunados. Así que no te desalientes, quédate un rato más conmigo. Lo que estás a punto de escuchar en este video es en realidad una carta de amor a la vida y estoy segura de que cuando llegues al final tendrás ganas de crear cosas maravillosas. Una de las obras de arte que más me han marcado es este autorretrato de David Bailey. Fue hace unos años mientras paseaba por Pinterest buscando inspiración cuando me topé con ella. No puedo describir el inmenso choque estético y espiritual que me produjo. Por supuesto que es una obra barroca preciosa, pero sus elementos me atraían como si yo fuera una polilla encandilada por la luz. Algo que hasta entonces solo me habían producido Remedios Varo, Shaun Tan y El Bosco. Artistas cuyas obras siempre son como caleidoscopios que me invitan a perderme dentro de ellas. 3 cosas en este cuadro llamaban poderosamente mi atención: el cráneo, el reloj de arena y el dibujo de esa mujer en la pared, casi desdibujado por los elementos que dominaban la escena. También me gustaba la expresión serena del pintor. Todo lo que hay en esta pieza me impresionaba, me atraía. Me di cuenta de que estaba ante una obra maestra e incluso ahora, ya habiéndola mirado a fondo muchas veces, sigue sin agotarse para mí y me hace querer ser mejor artista. Investigando superficialmente sobre el cuadro, di con un concepto artístico que hasta el día de hoy me fascina, y es el arte de los vanitas. Pero bruja, ¿qué tiene que ver esto con el estoicismo? Estoy segura de que varios le dieron clic a este video porque su título menciona el estoicismo, esa corriente filosófica del periodo grecorromano que se ha puesto tan de moda últimamente y del que a veces hablan como si fuera un manual de autoayuda barato y autoflagelante. Pues déjeme decirles que este tipo de arte es algo que habría encantado a Séneca, Marco Aurelio y Epicteto, los principales referentes de la filosofía estoica. Pero vayamos por partes. Memento Mori. Los vanitas son básicamente un subgénero del bodegón, ya saben. Los bodegones son esas obras que hacen que aumente poderosamente tu apetito como si de una escena de una película Ghibli se tratara, o que te den ganas de colocar un jarrón con flores en tu casa para contemplarlo por horas, o que te pongas a lavar y pulir tus objetos más preciados para tomarles una foto y subirla a tu cuenta de Instagram con el hashtag #aesthetic. Pero en el caso de los vanitas se añadía un elemento nuevo, uno tan incómodo como hermoso. Cuando yo descubrí los vanitas gracias a la pintura de Bailey, me enamoré de sus colores, de la armonía de sus elementos y sobre todo de esos cráneos. Recuerdo que me obsesioné con pintar y dibujar calaveras en mis cuadernos de bocetos. No podía dejar de encontrar belleza en sus formas. En los siglos XVI y XVII, estas pinturas recibieron el nombre de vanitas por tratarse de un término latino que significa vanidad. La vanidad de la vida que se esfuma tras la llegada de la muerte. Los objetos que dejamos atrás. Memento mori. Recuerda que morirás. Y es acá cuando entra el estoicismo. La vida, con que sepas servirte de ella, resulta larga. No tenemos escaso tiempo, sino que perdemos mucho tiempo. Nuestra vida es suficientemente larga y se nos ha dado en abundancia para la realización de las más altas empresas, si se invierte bien, toda entera. Pero en cuanto se disipa a través del lujo y la apatía, en cuanto no se dedica a nada bueno, cuando por fin nos reclama nuestro último trance, nos percatamos de que ya ha transcurrido la vida que no comprendimos que corría. Séneca en La brevedad de la vida. Para los filósofos estoicos, la muerte era un amable recordatorio que les ayudaba a vivir con plenitud. Tienes que tener presente que vas a morir para que hagas de tu vida una experiencia que valga la pena. Somos afortunados de ser el único animal que tiene conciencia de su mortalidad. Y aunque para muchos esto podría verse como una maldición, si ves el vaso medio lleno, te das cuenta de que esto es una fortuna, pues la certeza de nuestra muerte nos hace valorar la vida y aprovecharla al máximo.
Por eso, los estoicos invitaban a sus alumnos a ver el tiempo como un tesoro que debíamos utilizar con virtud, templanza y sabiduría. Una frase poderosa de Epicteto que siempre recuerdo cuando voy a visitar a mis padres y los abrazo es esta. Cuando beses a tu hijo o a tu mujer, di, estoy besando a un mortal. La impermanencia de las cosas es una constante dentro del arte. Hacemos arte justamente para congelar lo efímero y transformarlo en algo eterno. Por ejemplo, cuando observamos obras de bodegones y objetos a los que en nuestro día a día apenas prestamos atención, descubrimos la belleza de la cotidianidad. El arte congela el tiempo para nosotros y nos hace valorar más la sencillez de las cosas. Pues en la sencillez de las cosas, en lo cotidiano, en lo pequeño, es donde se encuentra la verdadera belleza del vivir. Pero nosotros no somos piezas de arte, solo podemos hacerlas. Y para hacerlas necesitamos invertir bien nuestro tiempo. Por eso, recordarme a menudo que mi vida terminará me hace recuperar el foco. ¿Por qué procrastino en TikTok en vez de estar aprendiendo a mejorar mi perspectiva? ¿Por qué pierdo tiempo sobrepensando sobre cosas que no puedo controlar cuando podría estar viendo un tutorial para aprender a pintar con óleo? Por ahí leí que cuando matas el tiempo, es el tiempo el que te está matando a ti. Y eso siempre me devuelve al presente. Vamos, incluso ponerme a mirar fijamente las flores de mi ventana aporta más a mi tiempo en este mundo que ver la última polémica de un streamer, youtuber o celebridad que ni siquiera me importa. O peor, en ponerme a discutir con extraños por Twitter o ver cómo un TikToker repite una y otra vez una palabra como si fuera un NPC de videojuego. Y si crees que exagero, te invito a hacer el siguiente ejercicio. ¿Cuántas horas al día pasas mirando tu teléfono? Supongamos que son 3 horas. Multipliquemos esto por 30 días. Equivale a 90 horas al mes. Y si pasas 4 horas diarias procrastinando, serían 120 horas. 120. Esto significa que anualmente muchísimos de nosotros pasamos un promedio de 1440 horas mirando el celular. Esto, traducido en días, equivale a nada menos que 60 días, un promedio de 2 meses en total. Y el resultado aterrador de esto es que cada 6 años pasas un año completo solo mirando tu teléfono. Un año, chicos. Y así, muchos aspirantes artistas y creativos se quejan de que no les alcanza el tiempo para aprender a dibujar, a pintar, a tocar un instrumento o emprender un proyecto personal. ¿En serio queremos pasar uno de cada 6 años solo perdiendo el tiempo en nuestro teléfono? Un año es mucho tiempo, el tiempo suficiente para pasar de no saber nada sobre algo a dominarlo o al menos lograr ser decente en ello. Hay tanto por aprender, chicos, hay tanto por descubrir, hay tanto por vivir. Ahora, no quiero que tomen esto de forma tóxica, como suelen hacerlo algunos fans del estoicismo moderno que no pueden ver a la gente disfrutando de tiempo de ocio y relajo. Debemos valorar nuestro tiempo, pero sin obsesionarnos tampoco. No tiene nada de malo jugar a tu videojuego favorito un par de horas, o un par de días a la semana, o echarte a mirar el techo, o escuchar música sin hacer nada, o editar un meme en Canva para mandárselo a tu amiga por WhatsApp para que se ría de tu humor extraño. El ocio, de hecho, es algo que necesitamos para recargar nuestras energías y volver al trabajo con más ganas. El problema es cuando pierdes demasiado tiempo en actividades que no solo no aportan nada a tu vida, sino que te causan estrés y te absorben demasiado. Huyan de esos coach que usan el estoicismo para ser clasistas y jugar las vidas de los demás solo para venderte un curso de desarrollo personal. De hecho, yo no les recomiendo que compren esos cursos, o al menos la mayoría de ellos no. Lean directamente los libros de los filósofos estoicos, y si no les gusta leer porque les da pereza o porque no se concentran, consuman buenos canales de filosofía, como Adictos a la Filosofía o el canal de Roxana Kramer, Filosofía para la Vida. No se gastarán ni un solo peso y les prometo que encontrarán mucho más contenido de valor allí que en un cursito de esos mentes de tiburón que te quieren sacar más de $200 por decirte que te tomes duchas frías todos los días. De hecho, les dejaré toda la bibliografía que yo misma he utilizado en la descripción de este video. Y a propósito de los estoicos modernos, incluso en la época greco-romana, hubo aspirantes al estoicismo que lo practicaban de forma tóxica y contraproducente. Eran los fans de las duchas frías y la autoflagelación de esa época. Los llamaban lacónicos.
De hecho, la expresión vida lacónica designaba tradicionalmente la vida severa que caracterizaba a la vez la educación espartana. Plutarco, en Vida del Licurgo, el legislador de Esparta, describe el modo en que se educaban los niños espartanos, quienes al llegar a los 12 años vivían sin túnica, no recibían más que un abrigo para todo el año y dormían en el suelo, sobre jergones que se habían confeccionado ellos mismos con juncos. Al leer esta obra surgieron muchos extremistas como los cínicos y algunos estoicos que idealizaron este modo de vida al verlo como un modelo de virtud. A esto luego un erudito francés lo llamó especismo espartano, pues Esparta era un estado guerrero y totalitario que formaba a los ciudadanos haciendo de ellos los instrumentos dóciles de sus voluntades, en palabras de Plutarco. Mientras que los cínicos y los estoicos consideraban como único fin de la vida el valor moral personal. Lo curioso es que el laconismo generó personas arrogantes y soberbias, que se sentían superiores a los demás por llevar ese tipo de vida tan rígida, lo cual va en contra de todos los principios estoicos. Y es que, como dice Epicteto, el fin de la filosofía no consiste en dormir en el suelo, levantarte a las 5 de la mañana. Bueno, esto no lo dijo Epicteto, lo estoy diciendo yo, pero ustedes me entienden. Para darte una ducha fría helada o llevar una túnica sucia para alardear de ser súper disciplinados y fuertes mentalmente. Algo totalmente antagónico a un carácter sabio, sino en tener una razón recta para llevar una vida virtuosa que se basa simplemente en ser una buena persona que inspira a los demás a hacerlo también. Alguien razonable que no se deja arrastrar como un esclavo de sus emociones y por ende está capacitado para actuar con justicia, empatía y moderación. Eso es un estoico. Pues la filosofía no consiste en dormir sobre lugares duros, sino en enderezar el propio carácter para el bien propio y el de los demás. Detente particularmente en cada una de las acciones que haces y pregúntate si la muerte es terrible porque te priva de eso, nos dice Marco Aurelio en sus Meditaciones. Lo que quiere decir con esto es que si ahora mismo te mueres, ¿extrañarías tu vida porque ya no podrás ver el nuevo video del youtuber de chismes? ¿En leer la nueva funa de Twitter? ¿En ver las noticias sobre lo terrible que es el mundo y la sociedad? ¿O en ver a gente haciendo bailes en TikTok? ¿O más bien, sería terrible morir ahora porque ya no podrás abrazar a tus seres queridos? ¿Porque no alcanzaste a escribir esa novela que tanto habías estado planificando? ¿O a continuar con ese proyecto creativo que siempre rondaba en tu cabeza? ¿O vivir una experiencia nueva e enriquecedora? Por eso me gusta la frase Memento Mori y el arte de los Vanitas, ya que no son una oda a la muerte, sino una oda a la vida. Te están diciendo que morirás no para que te deprimas y entres en crisis, sino para que vivas intensamente cada minuto que tienes. Lo más valioso que tenemos es el tiempo, pues es una moneda que nunca podrás recuperar una vez que la inviertes. En estos hermosos cuadros, todos los elementos reposan como símbolos de la brevedad de la vida. El humo de la vela que se apagó o está a punto de apagarse. La belleza efímera de las flores, que tan pronto como rebosan juventud, luego se marchitan. Las fugaces burbujas que flotan antes de estallar y desaparecer. La fruta que se pudre pese a que un día fue deliciosa. La copa de vino que alguien dejó volteada, implicando que la muerte a menudo nos pilla por sorpresa. El reloj de arena que nos guiña el ojo con cada grano que se suma al otro, segundo a segundo. Los objetos personales que dejamos atrás y no nos podemos llevar una vez damos nuestro último aliento. Los instrumentos musicales como recordatorio de que debes divertirte mientras aún puedas y que cuando tú te empeñas en desperdiciar el tiempo en cosas que realmente no te importan ni suman nada a tu vida, la señora muerte toca el violín junto a tu oreja, sin que te des cuenta. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Suena cliché decir que en cada desafío hay una oportunidad de crecimiento, pero no quiero mentir. Es cierto, o al menos en la gran mayoría de los casos que conozco y he vivido. Y esto es algo que los artistas y creativos deberían grabarse a fuego cuando sientan que las cosas no salen como quieren, que no son tan talentosos como otros, que no tienen los recursos necesarios, la mejor tableta, la mejor mesa, las pinturas más caras, el computador más veloz, etcétera, etcétera. Lo cierto es que hay miles de casos en que con una semilla pequeña alguien logra crear un bosque enorme. Y ya he profundizado en este tema con la alegoría del bosque en mi video Crear es como plantar un árbol, el cual les dejo en la descripción por si quieren pasar a verlo. Se los recomiendo muchísimo porque le puse bastante corazón a ese video y si son artistas creo que les podría ayudar bastante. En la filosofía estoica, saber convertir los obstáculos en oportunidades tiene mucho que ver con lo que ellos llamaban arete, que es expresar la versión más elevada de nosotros mismos con el objetivo de conseguir la eudaimonia, que es un estado interior de calma y plenitud absoluta, el fin que todo sabio estoico persigue.
La obra de Bailey, los Vanitas y la filosofía estoica vinieron a remecerme justo cuando me encontraba desperdiciando mi vida en cosas banales que me producían una enorme insatisfacción e infelicidad. Estaba en un trabajo que odiaba, compraba cosas que luego ni siquiera usaba, procrastinaba por horas en redes sociales, leyendo cosas que lejos de sacarme al menos una sonrisa, en realidad solo me entristecían o enfadaban o estresaban. Tantas horas que había perdido cuando pude haberlas dedicado a mejorar como artista, como escritora o como persona. Pero mejor tarde que nunca. O como diría Zenón, el fundador del estoicismo, tuve un viaje muy próspero gracias a sufrir un naufragio. Recuerdo que justo cuando la depresión me consumía, cuando había perdido oportunidades laborales y me hallaba al borde del colapso financiero y psicológico, pensé en todas esas cosas que había deseado hacer. ¿Qué perdía con abrir un canal de YouTube? Esto ocurrió durante la pandemia, no tenía nada que perder y necesitaba compartir un pedazo de mí misma con los demás. En esa época fue cuando abrí mi canal, lo cual trajo a mi vida muchísimas alegrías. Lo cierto es que de tanto en tanto necesito naufragar. Necesito que las olas de la vida me estrellen contra la realidad y sus aguas frías me dejen tiritando. Me gusta pensar que somos navegantes que a veces van sin rumbo y una vez que lo encuentran, se enamoran de los vientos fuertes, de la infinitud. Y esto es algo profundamente estoico y artístico. De pronto me sentía como los personajes de los cuadros de Caspar David Friedrich, diminuta, efímera y humilde ante un universo lleno de posibilidades. Yo quería vivir con sentido, quería dedicar mis días y mis horas a cosas que realmente valieran la pena. Y por eso decidí abandonar el periodismo y dedicarme al arte. Quería crear contenido de valor para los demás y para mí misma, pues no era feliz con lo que hacía. En el arte de los Vanitas y el estoicismo encontré la motivación que necesitaba para mejorar como artista, pues al ser consciente de mi muerte, era más consciente de mi vida. Y al atravesar dificultades podía convertirme en una mejor artista. Por ejemplo, observa fijamente estas obras. Tal vez te gusten o tal vez no, pero sin duda te sorprenderá saber que los pintó una artista ciega nacida en Japón llamada Chino Watabe. Fue en el 2008 cuando Chino comenzó a perder la vista y eso la sumió en una depresión profunda. Sin embargo, fue justamente esta terrible adversidad en su vida lo que la motivó a seguir creando arte, porque a través del arte muchos han salvado sus vidas y se han mantenido a flote. Les prometo que soy un vivo ejemplo de ello. Al respecto, Chino dice que la depresión que sintió al perder el sentido de la vista la motivó a viajar a México. Y en sus propias palabras, al principio fue desesperante porque quería ver mis obras, pero ahora entiendo que con el tacto veo más cosas que las que veía con los ojos. Y eso es lo que quiero plasmar con mis obras, que las personas que puedan verlas lo hagan, pero también que puedan sentirlas. Ella no solo consiguió salir adelante gracias al arte y su fortaleza mental digna de una estoica, sino que gracias a ello ha logrado inspirar a un montón de artistas con diferentes discapacidades a crear sus propias obras. Para mí, artistas como ella, o incluso Frida Kahlo, que sin ser de mi gusto personal, indiscutiblemente también logró convertir su discapacidad en una oportunidad y convertir así su dolor en arte. Los estoicos llamaron a esto amor fati, término que fue popularizado más tarde por Friedrich Nietzsche. Significa abrazar el destino, amar el destino. Pero no ese destino como un guión que nos trata como marionetas. Hay que verlo más como esa serie de eventos que tienen que ver con la naturaleza misma de las cosas, muchas veces incontrolables e impredecibles. Pues hasta el mejor arquero puede errar el blanco si un viento desfavorable desvía la flecha. No podemos cambiar lo ocurrido, pero podemos cambiar cómo lo percibimos. Pensar, por ejemplo, que algo bueno saldrá de ello, lo que nos acaba volviendo más sabios, preparados y fuertes de lo que éramos antes de sufrir ese traspié del destino. Y es que si no tuviéramos nuestros tropiezos y fracasos, ¿cómo sabríamos lo que queremos mejorar de nosotros mismos? Por este motivo, algunos describen el estoicismo como el arte de convertir obstáculos en oportunidades. Cada vez que nos topemos con una dificultad, respiremos hondo y analicemos la mejor forma de responder a ella con las herramientas que tenemos en ese momento. ¿No tienes materiales y solo tienes un bolígrafo barato? Créeme que con ese simple bolígrafo puedes hacer magia. Yo ahora solo uso bolígrafos para crear mis ilustraciones. Siento que no tienen nada que envidiarle a lápices más caros y sofisticados, e incluso los encuentro mejores. Es más, solo necesitas un bolígrafo y un cuaderno barato cuadriculado de esos que usan los chicos en la escuela para plasmar todo tu mundo interior. Y un ejemplo de esto es un artista llamado Aulesart, el cual me gusta mucho porque crea obras impresionantes con materiales baratos. Solo miren esto y vayan de paso a seguirlo en TikTok. Alguien que sí vale la pena seguir por estos lares. Y todo esto de aprender a encontrar inspiración en la adversidad nos lleva a otro principio estoico que en el proceso creativo resulta tremendamente útil.
Lo que podemos controlar. Una de las principales bases del estoicismo, y que a mí me han ayudado no solo en la vida en general, sino en todo mi proceso creativo, es que no tenemos control sobre los acontecimientos externos, pero sí sobre cómo respondemos a ellos. El estoicismo nos enseña a centrarnos en lo que podemos controlar, nuestros pensamientos, emociones y acciones, y aprender a aceptar lo que no podemos cambiar, sacando el mejor provecho de ello. Por ejemplo, no hay duda de que la creación artística es en sí misma un proceso lleno de lucha, de frustraciones, de inseguridad, de miedo al fracaso. Navegamos muchas veces sin saber qué vientos tomar, lo que produce muchísima frustración. El artista también se enfrenta constantemente al miedo del rechazo, a la agonía de la crítica y a la propia autocrítica, así como al peligroso abismo de la perfección, como un fin en sí mismo, lo que puede desatar procrastinación o desmotivación. Muy abrumador todo, ¿verdad? Por eso, para aprender a navegar por este océano tumultuoso con más resistencia y tranquilidad, es aprender a distinguir las cosas que controlamos y las que no. Pero vayamos por partes. Vive en el presente. Una de las enseñanzas clave del estoicismo es la importancia de vivir en el momento presente. Para los artistas, esto significa sumergirse de lleno en el proceso creativo, en lugar de dejarse consumir por las preocupaciones por el futuro, sobre si nuestro trabajo gustará o sobre el tiempo que perdimos. ¿Cuántas veces he escuchado a gente joven de 30 y hasta 20 años decir tonterías como que el tiempo se les fue, que sus oportunidades ya pasaron, que es tarde para reinventarse y aprender cosas nuevas? Eso es porque viven demasiado en el futuro y en el pasado, el principal gatillante de la ansiedad. Lo único que está bajo nuestro control es el ahora, chicos. Cuando estén creando, intenten estar plenamente presentes en sus obras. Vívanla como un proceso de meditación. No juzguen su arte mientras se está gestando. Simplemente permitan que se desarrolle y a lo mejor acaban descubriendo una forma diferente de hacer las cosas. Algo que nunca habrías descubierto si no fuera porque te dejaste llevar. Por eso siempre le digo a los aspirantes escritores que no se enfoquen en corregir su primer borrador mientras lo escriben. Simplemente escriban sin importar que quede mediocre o lleno de fallos, porque ya tendrán tiempo de corregirlo y pulirlo después. Por algo es un borrador. Con esto no quiero decir que abandonen el pensamiento crítico, sino que se acerquen a su trabajo con curiosidad y apertura de mente. Dejen de lado la necesidad de controlar cada detalle y confíen en el proceso. El arte es hermoso porque es imperfecto, y en eso reside nuestra humanidad y nuestra identidad. La dicotomía del control. Los estoicos enseñaban que la clave de la paz mental reside en comprender la dicotomía del control. Este principio sugiere que hay cosas que podemos controlar y otras que no. El reto del artista consiste en discernir la diferencia y centrarse en aquello sobre lo que puede influir. Trabaja duro, pero no te obsesiones con los resultados. Sé que esto suena más fácil decirlo que hacerlo, pero por eso mismo yo les recomiendo llevar un diario. Allí anoten cada progreso, por más pequeño que sean, y agradézcanlos. Relean ese cuaderno cada vez que se sienten a crear y tengan la impresión de que no avanzan nada. La mayor parte del tiempo sí has mejorado y sí has avanzado, solo que no lo habías notado porque te obsesionaste con un ideal inalcanzable. Algo que abordo en mi video sobre cómo superar el bloqueo creativo, el cual les dejaré en la descripción. En cuanto al bloqueo creativo, el estoicismo ofrece una poderosa herramienta para superar estos bloqueos y se trata de la aceptación, de lo cual ya hablamos antes. Al final se trata de aprender a aceptar las cosas como son, no como desearíamos que fueran, lo cual no significa resignarse al estancamiento y la zona de confort, sino en aceptar que los bloqueos son una parte natural del proceso creativo. Son obstáculos temporales, no barreras infranqueables. No se obsesionen con esa barrera. Hagan lo que puedan hacer con los elementos que tengan y ya verán que poco a poco, chicos, con paciencia y serenidad, irán logrando resultados que los sorprenderán. Cuando te encuentres con un bloqueo, intenta abordarlo con curiosidad y no con frustración. ¿Qué te está enseñando ese bloqueo? Pregúntate. ¿Es una invitación a explorar una nueva dirección? ¿A probar un medio diferente? ¿O a tomarse un descanso y recargar las pilas? Anota estas cosas en tu cuaderno y reflexiónalas. Cuando tu crítico interior empieza a volverse muy parlanchín, pregúntate a ti mismo, ¿es cierto este pensamiento? ¿Es útil? ¿Me ayuda a crecer como artista? ¿Debería mirarlo desde otra perspectiva? Humildad y desapego. Necesitamos la crítica, chicos. Cada rechazo es una oportunidad para perfeccionar nuestro arte y cada crítica es una oportunidad de ver tu trabajo desde una nueva perspectiva. Cada revés que recibimos es una invitación a perseverar y a profundizar en nuestro compromiso con lo que queremos comunicar como creadores y como artistas. Pero así como pueden atravesar por mucha inseguridad y sentimientos de insatisfacción con sus obras, también puede ocurrir lo contrario. Creer que son mejores que los demás, que han alcanzado todo su potencial, que nadie les puede enseñar nada, no es que este es mi estilo, no es que tú no me entiendes, no es que yo sé lo que hago. Y aquí es cuando volvemos al memento mori.
En la antigua Roma había una costumbre estoica que bien podríamos replicar ahora. Cada vez que un general desfilaba victorioso por las calles de Roma, tras él había un siervo que se encargaba de recordarle las limitaciones de la naturaleza humana con el fin de impedir que incurriese en la soberbia y pretendiese, a la manera de un dios omnipotente, usar su poder de forma tiránica. La idea era mantenerlo con los pies en la tierra. Este siervo le estaba susurrando todo el tiempo: memento mori, respice post te, hominin te esse memento. Mira hacia atrás, recuerda que solo eres un hombre. Eso era lo que les decían a estos generales, a estos gobernantes, para que no se les subieran los humos a la cabeza. Imaginen que hicieran esto con deportistas, influencers, artistas y políticos cada vez que van a recibir un premio o un reconocimiento. Imagina estar en el momento más glorioso de tu vida y escuchar que vas a morir. Yo creo que no estaría mal que aplicáramos esto con la gente famosa, especialmente cuando se trata de líderes políticos y artistas con los humos muy subidos, ¿no? Un artista que pierde la humildad y es intolerante a la crítica corre riesgo de caer en el pozo de la superficialidad. Y la superficialidad, chicos, transforma el arte en mero adorno, una decoración llamativa sin sustancia real, sin identidad. Y hablando de identidad, otro de los aspectos más difíciles de ser artistas es aprender a desapegarse del trabajo, pues es natural sentir una profunda conexión con el arte que creas, pero este apego también puede conducir al sufrimiento. Los estoicos enseñan la práctica del desapego, no en el sentido de indiferencia, sino en el de mantener una distancia saludable entre nuestros deseos y los resultados. Apegarnos mucho a nuestro arte no es malo si sabemos cómo manejar la recepción del mismo, si creamos por la pasión misma de crear, más que por la aprobación o el éxito. Pero sí es malo cuando nos tomamos como un ataque personal que critiquen nuestro arte, pues al proyectarte tanto en lo que has creado, eso te impide avanzar. Es como si colocaras una roca en medio del camino y te negaras a rodearla. Te cariñas con la roca y te quedas ahí. Por eso debemos encontrar la satisfacción en el proceso de hacer arte más que en el resultado o el que dirán otros. Practicando el desapego, puedes cultivar una sensación de paz interior y libertad, independientemente de cómo se reciba tu trabajo. Para mí es súper importante, chicos, disfrutar el proceso mismo de hacer la obra más que en el resultado. Y en lugar de decirte, nunca seré lo bastante bueno, prueba a decir, soy un borrador que voy corrigiendo, pero soy tolerante a la crítica para poder mejorar. Cuando termines una obra de arte, déjala ir. No le des tantas vueltas, no te obsesiones con su recepción ni dejes que te defina. Pasa al siguiente proyecto, a la siguiente idea, a la siguiente exploración creativa, mejorando a medida que más cosas haces sin estancarte en una misma obra. Al aceptar la impermanencia de tu arte, te liberas del miedo al fracaso y te abres a nuevas posibilidades. Atención y foco. Te conviertes en eso a lo que le prestas atención. Una cosa que me cambió la vida y que aprendí tanto del arte como de la filosofía estoica fue la práctica de la atención plena. No recuerdo dónde lo vi o lo leí, pero una profesora de arte les dio como tarea a sus alumnos que fueran a un museo o a una exposición y se sentaran durante una hora a mirar atentamente una obra. Luego tenían que anotar todo lo que habían visto e interpretado de ella en un cuaderno. Aunque nunca me he puesto a mirar fijamente los girasoles de Van Gogh por una hora, sí dedico al menos 10 minutos de tanto en tanto a observar algo con mucha atención, ya sea una planta, un animal, una pintura o un paisaje. Esto me ayuda a fortalecer el músculo de la concentración, pues si algo estamos perdiendo los seres humanos por culpa de los reels, los TikTok, los shorts y toda la información corta e instantánea, es nuestra capacidad de concentrarnos por más de 10 minutos, a veces menos. Algo que a mí como artista me horroriza, porque si no puedo mirar las cosas en toda su profundidad, no puedo trasladar toda mi visión creativa en mis obras. Y cada vez que noto que estoy empezando a perder el foco, cosa que me pasa todo el tiempo, hago el ejercicio de observar mis pensamientos y comportamientos para ser más consciente de lo que ocurre en mi mente. Se trata de ver la mente como una ciudadela mental. A este proceso los estoicos lo denominaban prosoche. Tomar el control de nuestra atención nos ayuda a centrarnos en nuestros objetivos reales, pues mejora la calidad de nuestros pensamientos, y al mejorar la calidad de lo que pensamos, mejoramos nuestras acciones. Para un artista, concentrarte en lo esencial es como fertilizar y arrancar las malas hierbas de tus siembras. Así, la calidad de tu trabajo y tu progreso será más rápido y será mejor. Nos libramos de las distracciones y nos concentramos en lo que nos importa de verdad. La idea, chicos, no es trabajar mucho, sino trabajar poco pero bien. ¿De qué te sirve estar 9 horas haciendo como que trabajas, vas de un lado a otro, haciendo como que estás ocupado, pero al final no haces nada? Es mejor, chicos, trabajar pocas horas, pero concentradas, enfocados. Esto nos va a dar mejores resultados y lo mejor es que nos va a quedar tiempo para dedicarlo a nuestros ratos de ocio. Y esto nos lleva a otro principio estoico. Cuando un hombre no sabe hacia dónde navega, ningún viento le es favorable.
Resulta que Séneca veía con bastante escepticismo a quienes viven en constante ocupación, queriendo abarcar 1001 proyectos pero sin centrarse profundamente en nada. Gente que va corriendo de un lado a otro como si tuvieran muchas tareas importantes que realizar, pero con pocos logros significativos en el proceso. Y es curioso pensar que artistas tan notables como Da Vinci sufrían en parte de este mal, la incapacidad de enfocarte en una cosa y luego pasar a la siguiente. Por eso dejó la mayoría de sus proyectos sin acabar. Podía estar años terminando una pintura. Y es curioso porque sabemos que Da Vinci era un genio, pero al mismo tiempo era un tipo que tenía tendencia a procrastinar y dejar todo a medias. Esto es algo con lo que yo lucho día a día. Lo que más me cuesta es no perder el foco. Por eso el estoicismo me ayuda tanto en mi proceso creativo. Cada vez que empiezo a querer abarcar mucho sin agarrar nada, recuerdo estas palabras de Séneca. A veces, el modo en que la gente comunica sus ocupaciones parece poco más que una forma de exhibición. No es actividad industriosa la que se goza en el tumulto, sino agitación de mente inquieta. A diferencia del trabajo realizado con un auténtico enfoque mental, actuar como si uno estuviera ocupado es una pérdida de tiempo. Y es que muchos de quienes somos creativos siempre vivimos motivándonos con nuevas cosas. Queremos aprender esto y lo otro, pero dejando inconclusas otras cosas que habíamos empezado. Esto me hace pensar en la historia del pato que se jactaba ante el caballo de poder nadar, caminar y volar, a diferencia de él. A lo que el caballo le responde con tranquilidad. Sí, es cierto que sabes hacer todas esas cosas, pero eres un mediocre, no eres experto en ninguna de ellas. En cambio, yo solo puedo correr, pero soy uno de los animales más veloces de todos. Como aconseja Séneca, estudia no para saber algo más, sino para saberlo mejor. Para mí esta lección fue reveladora. Yo quería hacerlo todo. Escribir muchos libros, ilustrar libros, hacerme otro canal, hacer un cómic, empezar a dibujar estética de horror, pero también estética de cuentos. Era un caos. Vamos, que quería saber un poco de todo, pero sin destacar realmente en nada. Así que tomé la decisión de enfocarme solo en ser una buena acuarelista. Solo cuando domine todas las técnicas de acuarela me voy a pasar al óleo. Y así, terminar una cosa y luego empezar la otra. De eso se trata, mantener el foco. Sobre la incapacidad del hombre posmoderno de concentrarse, también reflexiona el filósofo Byung-Chul Han cuando dice lo siguiente en su libro Infocracia. Los logros culturales de la humanidad, a los que pertenece la filosofía, se deben a una atención profunda y contemplativa. La cultura requiere un entorno en el que sea posible una atención profunda. Esta es reemplazada progresivamente por una forma de atención por completo distinta, la hiperatención. Esta atención dispersa se caracteriza por un acelerado cambio de foco entre diferentes tareas, fuentes de información y procesos. Dada además su escasa tolerancia al hastío, tampoco admite que el aburrimiento profundo que sería de cierta importancia para un proceso creativo. Un grande Byung-Chul Han, yo la verdad lo recomiendo bastante. El tema es que definir con claridad lo que quieres lograr aumenta las probabilidades de alcanzarlo. Los objetivos entran en tu mente y dirigen tus acciones. Por eso, chicos, traten de no saltar de un objetivo a otro a la vez, porque solo se abrumarán, se estresarán y no podrán crear una obra consistente. Así que, chicos, tómense un tiempo para reflexionar sobre sus propósitos como artistas. ¿Por qué crean? ¿Qué mensaje quieren compartir con el mundo? ¿Cómo quieren contribuir a la experiencia humana colectiva? Cuando tengas claro el por qué, vas a encontrar tu foco y lo perseguirás con disciplina. Lo que nos lleva a otro punto imprescindible en la práctica creativa. Desconfía de la inspiración y la motivación. De esto hablan muchos estoicos y hay una frase que dice que la inspiración te encuentre trabajando y es una de mis frases favoritas porque es muy cierta. De nada te sirve tener un don para algo si no lo pules como corresponde. Y los estoicos, por supuesto, creían firmemente en el poder de la disciplina, de la práctica diaria. No veían la filosofía como un ejercicio teórico, sino como una forma de vida que requería disciplina y esfuerzos diarios. Del mismo modo, el arte no es solo una cuestión de inspiración, sino de estudiar, practicar, analizar, trabajar y perfeccionarse constantemente. Crear una práctica diaria o constante favorece muchísimo el crecimiento creativo. No tienen por qué estar largas horas concentrados. A veces basta con 15 minutos al día para marcar una diferencia. Hasta el esfuerzo más pequeño, cuando es constante, puede producir resultados significativos con el tiempo. Sea lo que sea, comprométanse a hacerlo y conviértanlo en una parte no negociable de tu día. Conviértanlo en una rutina. Recuerda que eres aquello a lo que le prestas atención. Otro principio estoico. Pero ojo con caer en la trampa del perfeccionismo tóxico. A veces el deseo de crear algo impecable nos paraliza, llevándonos a dudar de nosotros mismos, a creer que nunca será suficiente. Pero la perfección es una ilusión, es un estándar imposible de alcanzar y la búsqueda de la misma puede sofocar la creatividad y obstaculizar el progreso. Debemos aceptar que las imperfecciones son una parte natural del proceso creativo. Por eso, en lugar de aspirar a la perfección, aspira a la excelencia. Ten en mente esos artistas y creativos que admiras no con desaliento por no ser tan bueno o buena como ellos, sino como inspiración,
como modelo. La excelencia consiste en dar lo mejor de uno mismo con los recursos y capacidades de los que disponemos en ese momento. Se trata de ser coherentes, estar abiertos a los comentarios y aprender de nuestros errores. Y al dejar de lado la necesidad de ser perfectos, nos volvemos más libres de crear cosas con autenticidad y valentía. Espero que les haya gustado este video. Por favor, cuéntenme qué piensan de todas estas reflexiones y qué añadirían ustedes. Quedó larguísimo, iba a dividir este video en dos, pero dije no, mejor lo voy a tirar entero, que sea como un mini documental. También quiero agradecer a Alan Manuel Meneses, quien me aportó una pequeña propina por PayPal a raíz de mi video El arte del horror cósmico. Muchísimas gracias, y también muchísimas gracias a todos los que me dejaron un super chat. Chicos, son un amor. Y como siempre, quiero agradecer a mis mecenas de Patreon y a los miembros del canal, quienes mantienen este proyecto a flote. En primer lugar, un abrazo enorme a los miembros de las tiers más altas. Muchas gracias, chicos. Ellos son los más poderosos de mi bosque, básicamente. Son quienes tienen acceso a tutoriales, videos exclusivos y muchísimo material bibliográfico para artistas y creativos. Y ellos son Mae, Isidora Solorza, Alejo Adventures, Elena Castro, Dakota TD, Nacho Maza, Nega Actividad, Bri, Miriam Pon la Tetera, siempre me da risa leer tu nombre, me encanta, Cabeza de Nabo, Mielcita, Nicole de Clown y Joaquín Monrocle. Y por supuesto, también infinitos abrazos brujeriles a mis queridos honguitos que me ayudan muchísimo con su aporte mensual. Un abrazo grande a Socat289, Carlos Pérez Vega, Da Ender, Épico, Julio Velarde, Carlos, Seven Aeker, Snow, Nina Gutiérrez, Minaya, Cajón, Hatsu la loca del mate, Lilieta, Quimping, Pedro H., Serva 715, Acel, Claire, Rodolfo Alvarado López, Bel Rey, Hernán Rojas y Daniela Caneiro Mesa. Muchas gracias por llegar hasta el final y recuerden que no tienen que ser unos genios para ser unos artistas geniales. Hasta pronto.